Génesis 4, del 3 al 16, y dice la palabra del Señor. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellos. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enfureció muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has enfurecido de ese modo y has puesto esa cara? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Con todo, aunque esté al acecho, tú lo dominarás. Y Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? El Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres su suelo, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Entonces Caín respondió al Señor: grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas del país y habré de esconderme de tu presencia, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió el Señor: te lo aseguro, cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso una señal en Caín, para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Salió pues Caín de la presencia del Señor y habitó el país de Nod, al oriente de Edén. Creo que todos estaremos de acuerdo en que la figura de Caín es la de alguien que no provoca simpatías. Es el símbolo de los celos, de la envidia, hasta el punto que mató a su propio hermano porque la ofrenda de su hermano fue mejor, fue más agradable al Señor y por tanto fue Abel el que recibió el favor de Dios. Este relato, que es un relato bíblico, que forma parte de la tradición eclesial, sin embargo, también ha trascendido a la cultura general y muchas veces escuchamos hablar de una actitud cainita. Lo escuchamos hablar a veces en contextos de política y demás, y es un dicho, una expresión que se refiere a un comportamiento de odio, de violencia o de traición extrema hacia familiares, amigos o personas de nuestro entorno. Es decir, cuando alguien traiciona a alguien de su confianza, de su proximidad, esa es una actitud muy cainita, ¿verdad? De matar, de perjudicar al que tienes cerca y se supone que es de tu confianza. Esta tarde me gustaría invitaros a, desde el texto bíblico, mirar esas otras formas que nos ofrece la Escritura de mirar a Caín, porque en ellas podremos encontrar enseñanzas valiosas para nuestra vida. Y me gustaría enfatizar 3 momentos en la vida de Caín, en la vida de este singular personaje. En primer lugar, la maldición de Caín. En Génesis, en el texto que hemos leído, vemos que la maldición de Caín no surge del deseo de Dios de que alguien sufra. La maldición no es, en el texto que hemos leído, un capricho divino, sino que es el resultado, la consecuencia de las propias acciones de Caín, porque asesinó a su hermano Abel. Y todo esto, además, provocado por una actitud miserable, rácana, hacia Dios, porque vemos que no ofrece lo mejor de sí al Señor, y también todo surge de los celos hacia la bendición que Dios da a Abel por su ofrenda.
Son las propias acciones de Caín y no nada predeterminado por Dios lo que le trajo desgracia a su vida. Y como consecuencia de sus propias acciones, fue condenado a ser un fugitivo errante y dice el texto que la tierra no daría fruto para él. Todo esto tiene un contexto y en el Levítico descubrimos o podemos leer que la vida está en la sangre y que derramar la sangre de otro es un acto gravemente contaminante hasta para la propia tierra que la recibe. Sigue diciendo el Antiguo Testamento que las muertes no castigadas maldicen la tierra, haciendo inhóspito ese lugar para la presencia divina. Por eso, si seguimos leyendo sobre este tema, descubrimos que en el libro del Deuteronomio se establece un ritual para purificar la tierra cuando se desconoce al culpable, es decir, cuando quien ha derramado sangre no puede ser castigado por su hecho. Otra realidad que también es importante recordar es que el ser humano ha sido creado, todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos un valor tan grande. De ahí que en el libro del Génesis, en el capítulo 9, se nos dice que todo homicidio tiene que ser castigado. La sangre de Abel clama a Dios, hemos escuchado en el texto. Es el clamor de las víctimas que imploran justicia. Y creo que todos podemos hacer eco de textos parecidos en la palabra de Dios. ¿Recordáis en el libro del Éxodo que dice? Que cuando los gobernantes de Egipto oprimían al pueblo, dice que el clamor del pueblo llegó a los oídos de Dios. Y si nos vamos al otro extremo de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, también oímos que la sangre de los mártires clama justicia. Pero ya no es solo lo interesante el hecho de que reconozcamos ese clamor de las víctimas, sino que más importante aún es que Dios escucha, Dios atiende siempre el clamor de su pueblo. Por eso, en el texto vemos cómo Dios se acerca a Caín, después de que el clamor de la sangre de Abel ha llegado a la presencia de Dios, y le pregunta: ¿qué has hecho? Fijaros que no está Dios, que seguramente estaba muy enfadado, no era un enfado arbitrario. No era que Dios, permitidme, sin ser ofensivo, ¿verdad?, que Dios se hubiera levantado ese día de mal humor y lo quisiera pagar con Caín, sino que la pregunta se dirige a las acciones propias de Caín. Y lo que quiere Dios es mostrarle las consecuencias éticas, las consecuencias prácticas de lo que había hecho. Y le dice que por todo lo que había hecho, por los celos hacia su hermano, por haberle quitado la vida, por haber sido con una actitud rebelde hacia Dios, la tierra no daría fruto para él y su vida sería un constante vagar por el mundo. Y eso, a efectos prácticos, lo que significaba era que Caín quedaba fuera del lugar que le daba identidad, quedaba fuera de su familia, sus relaciones, sin duda, quedaban rotas por sus propias acciones, y no solamente quedaban rota la relación de Caín con su familia, sino que el texto también nos da a entender que queda rota la relación con Dios. Cuando miramos todo esto, pues podríamos entender la pregunta de Caín, porque viene a decir que percibe que todo ese castigo que Dios le da por sus acciones era para él algo insoportable. Dice que Caín tendría, como hicieron ya sus padres cuando pecaron, esconderse de la presencia de Dios. La pregunta es, ¿qué significa eso de esconderse de la presencia de Dios? Porque ¿quién puede esconderse de la presencia de Dios?
El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol pusiere mi estrado, allí también tú estás. Pero Caín habla de esconderse de Dios. Y podemos entender en el texto, porque hay otras alusiones y otras referencias, ¿verdad?, que no es que alguien pueda escapar de la realidad de un Dios que es omnipresente, pero sí es cierto que lo que se quiere aquí reflejar es quedar fuera de la mirada de Dios, quedar fuera de su cuidado. Lo que hace Caín realmente es apartarse y quedar fuera del camino donde Dios está obrando. Y ahí la vida se torna muy difícil, porque debemos tener todos claro, Caín lo percibió rápidamente, que no hay cosa peor en la vida que quedarnos, que alejarnos del camino de Dios, que quedarnos fuera de la senda que Él ha marcado. Y esto no es porque Dios nos abandona a nosotros, sino porque nosotros le abandonamos a Él. Creo que el diálogo que hay entre Caín y Dios no es algo que a ninguno nos tiene que sorprender. Porque ¿quién de nosotros ya adulto, si le preguntamos a los niños puede ser otra cosa, ¿verdad? Pero una de las señas importantes de que somos adultos, de que hemos madurado en la vida, es entender que nuestras acciones tienen consecuencias. Y eso es lo que Caín está reconociendo cuando entiende que queda fuera de la mirada de Dios. Que él ha decidido que su vida y lo que hace con ella vaya al margen del propósito y de la voluntad de Dios, con todo lo que eso conlleva. Es vivir fuera de la mirada de Dios. Y sin duda, esa es la mayor maldición que el ser humano podría ver sobre sí mismo, quedar fuera del cuidado, del alcance de nuestro Dios. Por eso muchas veces hay quienes piensan que su vida es un desastre, que su vida parece que está maldita. Y buscan soluciones en muchas cosas sin darse cuenta que lo que han hecho es vivir fuera de la mirada, del cuidado, del alcance de Dios. Hemos hablado de la maldición de Caín, pero hay un segundo elemento que también en el texto aparece, y es el camino de Caín. Este es un texto que aparece en el libro de Judas. Si nos vamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo 11, se usa esta expresión que no es muy conocida, la de siguen el camino de Caín, pero es una frase, una expresión muy significativa. Se refiere, en el caso del libro de Judas, a esos falsos cristianos, a esos falsos maestros que han seguido la senda de Caín. Es decir, un estilo de vida en rebeldía contra Dios. Un camino de vida donde lo que predominan, como hizo Caín, eran los celos, el orgullo, el egoísmo, la vanidad. Era una forma de vida en la que la adoración a Dios incluso no se hacía conforme al propósito y la voluntad de Dios, sino conforme a los gustos y a las decisiones propias. Era una forma de caminar, de conducirse en la vida sin obedecer al Señor. El camino de Caín, igual que pasó con el personaje del Génesis, refleja nuestra actitud, nuestro comportamiento en relación con Dios y en relación con el prójimo. Quienes siguen el camino de Caín, lo que la Biblia nos dice es que siguen un camino de rebeldía a la voluntad de Dios y una fe superficial que no está fundamentada en los valores del reino de Dios, que no está fundamentada en las enseñanzas del Padre, sino que están sujetas a nuestro parecer, a nuestro mejor criterio. ¿Y qué decir en lo que tiene que ver
con la relación con los demás. Cómo tratamos a los demás muchas veces refleja también qué camino hemos seguido. Pero algunos lo siguen y algunos todavía hasta lo justifican en su forma de vivir, en su forma de actuar, en su forma de relacionarse con Dios y con los que tienen alrededor, porque piensan que ese es el camino mejor para ellos. Recordemos lo que nos dice la palabra del Señor en Proverbios. Hay caminos que a algunos les parecen rectos, que llevan a la meta, pero al final esos caminos conducen a la muerte. Por eso la palabra del Señor nos advierte a no seguir el camino de Caín, sino seguir el camino que tenemos en Cristo. Como dice en el Evangelio de Juan, yo soy el camino. Ese es nuestro camino. Ese es el que nos pone bajo la mirada de Dios. Ese es el que nos hace tratar a quienes están a nuestro alrededor de una forma correcta, de una forma adecuada. En tercer lugar, después de mirar la maldición de Caín, después de mirar el camino de Caín, el texto nos habla acerca de la marca de Caín. Casi siempre nosotros lo que conocemos mejor es su maldición, ¿verdad? Pecó, mató a su hermano y Dios lo expulsó. Y ahí parece que termina la historia. Lo del camino de Caín, bueno, Judas no siempre es la lectura más habitual y no siempre estamos tan familiarizados con esta frase, ¿verdad? Pero el concepto que usa el texto de la señal, de la marca de Caín, la verdad es que es algo que es bastante misterioso en sí mismo. Lo leemos en el versículo 15 del capítulo 4 que hemos leído y nos dice que el Señor puso una marca sobre Caín. ¿Qué marca le puso? No lo sabemos. Fijaros la tradición donde ha llevado el tema, que decía que en algunos casos era una marca muy evidente porque lo que Caín tuvo fue lepra. Otros a lo largo de la historia han dicho que lo que hizo Dios fue cambiarle el color de su piel. Podéis imaginar, a un color más oscuro, ¿verdad?, con todas las connotaciones racistas que eso después conlleva. O incluso algunos dicen que la marca de Caín fue un perro que le acompañaba y que le protegía de quien quisiera hacerle daño. La verdad es que, sobre todo, la de la lepra y lo de su piel más oscura es una tendencia muy humana a imaginar represalias o castigos visibles, ¿verdad? Que nos gusta ensañarnos, ¿verdad?, con este hecho. Pero realmente la marca de Caín nos muestra algo todavía más profundo que el castigo que merecía por sus acciones. Y es que no era un castigo solamente, sino que la marca era una señal de protección. La marca, sin duda, recordaba su pecado, pero también enfatizaba la gracia y la misericordia de Dios. El texto no lo oculta. Caín estaba condenado a vagar como extranjero, pero aún y a pesar de ese castigo, que era el fruto y resultado de sus propias acciones, el texto dice que Dios le aseguró protección ante la venganza de sangre. El pecado separa al ser humano de Dios. Y Dios cumple su palabra. La paga del pecado es muerte. El pecado no pasa inadvertido a nuestro Dios. Y esa es la maldición de Caín. Ese es el camino de Caín. La consecuencia terrible que el pecado tiene en la vida de las personas. Pero como sucedió con los padres de Caín, ¿quiénes eran? Adán y Eva, bien. No digo así, alguno ya dormido. Como sucedió con Adán y Eva, incluso tras su pecado, que también ellos pecaron, Dios, ¿qué hizo?
mostró misericordia. A pesar de que fueron expulsados del Edén, a pesar de que les fue dicho que el trabajo ya no sería algo gratificante, sino que sería algo oneroso, que incluso empezaría el sometimiento de la voluntad de la mujer al hombre, en fin, todo lo que el pecado trae como desgracia en las interacciones del ser humano, a pesar de que una vez más nuestras acciones tienen consecuencias. El texto de Génesis 3:21 dice, y Dios, el Señor, cuando ya los estaban expulsando del huerto del Edén, Dios, el Señor, hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recordad que con el pecado descubrieron su desnudez y lo descubrieron como algo vergonzoso. Y cuando fueron expulsados, Dios se preocupó por ellos y cubrió su vergüenza. Dios siempre con la mano tendida de misericordia, aún en nuestra rebeldía, aún en nuestro pecado. Porque Dios protege y cuida a quienes se apartan de Él. Incluso cuando nosotros, como Caín, elegimos en ocasiones caminos desastrosos, su gracia está siempre presente, incluso en nuestros peores momentos, en nuestras peores acciones. Nosotros que juzgamos a Caín, decía al principio que casi todos lo que recordamos fundamentalmente es su mala acción y su condena. Nosotros también debemos recordar que en ocasiones caminamos por caminos de egoísmo. A veces tenemos las mismas actitudes de celos y de envidias. O a veces el desinterés por aquellos que están a nuestro alrededor y que les pase lo que les pase. Todo ello es a veces un camino que muchos de nosotros recorremos. Pero Dios, en su misericordia, nos ofrece la marca de la salvación. Como leemos en Santiago, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. La gracia de Dios es la verdadera marca en nosotros, sellada por Jesús en la cruz y también por su Santo Espíritu. El apóstol Pablo escribe en Efesios que en él también vosotros, que habíais oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habíais creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, hermanas, hemos sido sellados por el Espíritu Santo y la maldición del pecado que nos llevaba a la muerte, por la gracia de Dios, por el sello, por la marca del Espíritu Santo en nosotros, se convierte en bendición. La protección de Dios nos acompaña si nosotros seguimos su camino, si su amor nos sella en Cristo para la eternidad. Por eso debemos decir que gracias sean dadas a Dios por su bondad infinita, que nos ha sellado en Cristo con su Santo Espíritu para que nosotros tengamos vida. Él ha borrado nuestra condena, nuestra maldición. Él nos ha mostrado un camino mejor y en Cristo ha puesto esa marca que nos da vida, que nos lleva hasta la eternidad. Que así sea en cada uno de nosotros. Amén.